Pues, muy buenas tardes, ya estamos aquí de regreso en los pasos de la semana y tenemos un par de acompañantes internacionales, ¿no? Para hablar de temas muy importantes, no solo en México y en Centroamérica, que es de donde nos acompañan, sino en toda la región, para toda la región. Tenemos aquí a Julio López, periodista de Nicaragua, ¿no? Al lado más izquierdo de la pantalla, y junto a él está Mónica Mazariegos, experta en derechos humanos de Guatemala. ¿No? Entonces, ayer hubo un foro aquí en la Ciudad de México por parte de Aluna, Acompañamiento Psicosocial, una organización que trabaja en toda América Latina, dando este tipo de acompañamiento a varias organizaciones. Y precisamente ayer hablábamos, o ayer hablaban en el foro, de la importancia de resistir, ¿no? Y de la importancia de mantener los ideales y las luchas sociales. Entonces, pues muy probablemente todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando no tienen muy claro la situación que se vive en ambos países. Tal vez algunos hayan escuchado un poco, pero no tanto. Entonces quisiera preguntarles si alguno de los dos, el que quiera empezar, la que quiera empezar, brevemente nos pueden contar, ¿no? Un poco de cómo están las cosas allá en Nicaragua con la cuestión de Ortega Murillo, ¿no? En Guatemala, pues la cuestión del uso de todo el poder judicial para la persecución de opositores políticos o para no soltar el poder, ¿no? Para que no haya democracia. No sé quién quiere empezar. Hola, Julio, va. buenas Muchísimas tardes, gracias, gracias Julio. por la invitación. Bueno, yo soy Julio López, periodista de Nicaragua, de un medio de comunicación que se llama Onda Local y pertenezco a una organización nicaragüense que se llama Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. Nuestro país vive una crisis de derechos humanos desde 2018. En realidad empezó desde antes, pero alcanzó su punto máximo ese año cuando hubo una explosión sociopolítica motivada por un incendio en una de las reservas de biosfera más importantes del país, que se llama Indio Maíz, y unas reformas al sistema de seguridad social que afectaban las pensiones de las personas jubiladas. Entonces la gente salió a protestar, fundamentalmente la gente joven, y la respuesta del gobierno fue la represión. Ese año, en 2018, alrededor de eh, 355 personas, según la CIDH, fueron asesinadas. En ese contexto, hay un periodista asesinado que se llama Ángel Gaona y un fotógrafo de Guatemala que murió cuando le cayó un árbol mientras daba una cobertura. De estos 355 asesinatos, ninguno ha encontrado justicia y todos los casos permanecen en impunidad. A la par se ha avanzado con el deterioro y control absoluto de las instituciones del Estado, que son controladas por el matrimonio presidencial de Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo controlan la Corte Suprema de Justicia, el Poder Electoral, el Poder Judicial, que ahorita han habido alrededor de 500 despidos en una aparente crisis interna entre quienes gobiernan, entre comillas, el país. Y hay 318 personas a las que se le quitaron la nacionalidad. Eso incluye al menos a 23 periodistas. También hay un destierro de hecho, gente que no le permiten ingresar al país o que les quitan el pasaporte o que no les renuevan la cédula de identidad. Entonces, es una crisis bastante compleja. En 2021, en teoría, hubo elecciones, y lo remarco entre comillas, pero sin competencia electoral, con un Consejo Supremo Electoral totalmente controlado por la pareja presidencial y con todos los candidatos de la oposición presos, que fueron alrededor de 9, fueron encarcelados, liberados el 9 de febrero de 2023, pero inmediatamente desterrados a Estados Unidos. Eso como una breve y rápida semblanza de lo que ocurre en el país. Mm, Gracias, Julio. Guatemala es un país, bueno, también que pertenece a Centroamérica, al norte de Centroamérica. Hay muchas similitudes con lo que Julio ha expuesto y también hay muchísimas diferencias. Eh, Quizás comenzar contándoles que este fue un año electoral. Había elecciones luego de un proceso de varios años difíciles por el develamiento de una situación de cooptación de las instituciones, que en el caso nuestro no es por parte de un matrimonio o un partido, digamos, un grupo identificable, sino
es un fenómeno que ya la Comisión Internacional contra la Impunidad, que fue una comisión sui generis que se creó en el año 2007 para desmantelar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, demostró a través de procesos penales. La cooptación allí opera a través de redes criminales que son integradas por grupos mixtos entre lo público y lo privado. Ahí hay desde funcionarios públicos, gente de partidos políticos, militares y exmilitares, empresarios de la oligarquía tradicional, nuevos empresarios, hasta transnacionales puede haber ahí, ¿no? Y por supuesto, varios poderes fácticos que puedan ser el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera. Estas redes están enquistadas dentro del Estado, pues ya desde hace varias décadas, desde la guerra, mutaron, ¿verdad? Porque durante la guerra eran aparatos paramilitares, digamos, ¿no? Luego mutaron y ahora pues gestionan de alguna manera el Estado como una especie de botín que perdió por completo el sentido del bien común, de los derechos humanos, y lo sustituyó pues por intereses económicos, incluso mafiosos y criminales. No estoy hablando de nada que no se sepa aquí en México, lo que pasa es que aquí ocurre en territorios muy localizados. En Guatemala esto se destapó y se descubre, digamos, en los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y en los distintos niveles, ¿no? Desde el nacional hasta lo local, los alcaldes, digamos, ¿no? Y bueno, incluso los comités más locales, ¿no? De desarrollo y demás. Por esa razón es un caso particular, pero que tiene mucho que, digamos, dialogar al respecto en términos de corrupción o de poderes fácticos también con Nicaragua, con México. Yo creo que de México a Colombia está clara esta situación que se da a partir del siglo XXI, ¿no? La globalización, el libre tráfico de todo, el libre tránsito de todo, que ha tenido, digamos, estos efectos, ¿no? Entonces, en Guatemala, con ese panorama, llegamos a elecciones, hubo la expulsión de esta comisión, precisamente pues porque a los poderes fácticos, lo que se llama en mi país el pacto de corruptos en el periodismo, y si ustedes ven los periódicos, etcétera, cuando vean el pacto de corruptos se refiere a este fenómeno, pero digamos, en este contexto es que tienen lugar las elecciones, una ciudadanía harta de estar develando esto, de la expulsión de la comisión precisamente a partir de estos descubrimientos, de esta exposición del problema por parte del gobierno en aquel momento de turno, que es el gobierno anterior, que crea mucha indignación, pues se va acumulando hasta estos tiempos, ¿no? Y llegamos a estas elecciones con esta discusión, con esta necesidad de transformación. El proceso inicia cancelando partidos que eran en ese momento partidos de base. Uno de los partidos tenía una base indígena, popular, bastante amplia, es un movimiento social histórico. El otro era más bien un movimiento populista, ¿verdad?, que arrastra votos por las otras formas, digamos, no conocidas del sistema electoral, pero ambos son cancelados indistintamente. Y el movimiento Semilla, que llega al poder, llega de una forma sumamente inesperada, ¿no? Porque fue básicamente una sorpresa, como ustedes habrán visto, para todos, ¿verdad? Incluso para ellos no lo ocultan. Pero es una buena noticia, porque digamos que dentro de lo que había es una alternativa de cambio. Lo que pasa es que no era un movimiento histórico de bases, y podemos platicar de eso, pero la idea es compartir que a partir de la elección de este partido, pues hay un uso, lo que ya tú introducías, ¿no? En Guatemala, todo este fenómeno de cooptación ha dado lugar al uso malicioso del derecho en todo el sentido, en el litigio, los operadores de justicia, tanto en las fiscalías como en los juzgados, digamos, utilizan el derecho de forma maliciosa para declarar la guerra por otros medios, ¿no? Nosotros venimos de una guerra que terminó en el 96, pero en estos tiempos sería la guerra por estos medios, digamos, mediante la utilización de las instituciones y las leyes, ¿no? Entonces, ese mismo mecanismo se está dando en contra del partido electo y en contra de los resultados electorales. Los movimientos indígenas, los pueblos indígenas a través de sus representantes convocan a un paro nacional que se convierte en un movimiento de resistencia popular autoconvocado, porque se sumó de una forma bien espontánea y bien interesante gente, nos sumamos, ¿verdad? Gente en todo el país, ¿verdad? En las ciudades, en los barrios, pero también en las aldeas, en las comunidades rurales, y esa es la situación que estamos viviendo ahora de resistencia, digamos, ¿no? Que en últimas es
compartir, digamos, con lo que Julio expone de Nicaragua, la defensa de la democracia, en últimas, más allá de los partidos, ¿verdad? Que es lo interesante, yo creo. Ahora, a mí, o sea, me surge como una pregunta escuchando como justamente estos testimonios, este panorama que nos presentan. En ambos casos, con sus matices, claro, parece haber esto que se llama desvío de poder, ¿no? O sea, la cooptación de las instituciones por parte de grupos oligárquicos, por parte de grupos que se benefician económica y políticamente de esto, y que parece ser que las instituciones o los procesos democráticos se ven topados con ese tipo de situaciones, ¿no? Viendo el foro de Aluna, lo que platicaban allá, un poquito quisiera como que recapitular en cómo resistir entonces en estos países en los que ustedes están, Nicaragua, Guatemala, para justamente optar por una vía democrática, ya sea popular, sea institucional, y cómo es ejercer, digamos, la defensa de los derechos humanos y cómo es ejercer el periodismo en estos contextos en los que ustedes están, ¿no? Nicaragua tiene más de 230 periodistas en el exilio, principalmente en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en México y Guatemala. Esos son como el mapeo de lo que hemos identificado. Y en el país continúa otro grupo importante de periodistas que ejercen la profesión desde el anonimato y desde la clandestinidad. Nadie puede firmar una nota en Nicaragua, porque inmediatamente son rastreados por el sistema de vigilancia del régimen en Nicaragua. En Nicaragua también se cancelaron partidos políticos, por ejemplo, para correrlos de la competencia electoral. Y se ha usado el derecho para eliminar cualquier expresión que no esté alineada con la narrativa oficial de Ortega y Murillo en nuestro país. Entonces, en realidad no existe Estado de Derecho, porque ha sido totalmente controlado y cooptado. Y la última esperanza de la democracia es el periodismo, que a pesar de las múltiples agresiones, más de 1.300 agresiones registradas por organismos independientes, con periodistas presos, desterrados, desnacionalizados, con agresiones físicas, hostigamiento, persecución judicial, todo lo que ustedes puedan imaginarse, sin la posibilidad de ejercer el periodismo libre, el periodismo sigue siendo esa esperanza del país para que la democracia finalmente no muera, porque es la última instancia que le ha quedado a la ciudadanía nicaragüense para al menos denunciar las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, ¿verdad? Entonces, el periodismo en el exilio, quienes continúan en Nicaragua son esa esperanza. Eh, Nosotros hacemos un esfuerzo de funcionar únicamente desde lo digital, desde el Internet, porque en Nicaragua no existe ningún medio convencional que no haya sido cancelado, confiscado por el régimen de Ortega y Murillo. No existe diario impreso, no existen radios nacionales en señal abierta, no existen televisoras y obviamente eso produce zonas de silencio en el país que están condenadas a escuchar únicamente o ver los medios oficialistas porque no tienen otra alternativa. Y si bien funcionamos desde el Internet, hay limitaciones porque no es cierto que el Internet tenga cobertura en el 100% del territorio nacional y obviamente eso afecta la democracia, la pluralidad de medios y el derecho de la ciudadanía a acceder a un medio de comunicación. Bueno, en el caso nuestro es parecido. Yo quizás comenzaría por la primera parte de tu pregunta, el cómo, las resistencias hoy. Yo creo que tanto en Nicaragua como en Guatemala, como en México y como en el resto del mundo, desde finales del siglo XX estamos debatiendo la crisis que tiene la democracia liberal y el sistema de partidos como mecanismo, digamos, de canalización de la participación. Eso no es ninguna sorpresa en ningún lugar, ¿verdad? El norte global está ya en esa crisis, también en ese debate. Yo sitúo este debate amplio porque Guatemala es un país indígena, digamos, hay una negación histórica y muy racista, obviamente, hay una negación histórica de la ciudadanía y de los derechos para más de la mitad de la ciudadanía. Y entonces en un contexto como ese, esta crisis de la democracia pues es mucho más obvia, ¿verdad? Los partidos ya, bueno, en realidad nunca fueron, estoy hablando desde la transición a la democracia y a la paz que se da en los 80s y en los 90s,
hasta hoy nunca fueron un mecanismo de representación, ni de participación, ni ese vaso comunicante que se supone que deben ser entre la sociedad y el Estado, ¿no? Hay sistemas de organización política tradicional, ancestral, sistemas de, de, de participación, sistemas jurídicos, ¿verdad? Que existen mucho antes, ¿verdad? Del Estado y que con sus mutaciones, obviamente, pues sobreviven y existen hasta la fecha, ¿no? Son parte, como quien dice, de la realidad, lo que se llama la realidad legal, aunque no aparezca, ¿verdad?, en el sistema oficial. Yo creo que a partir de ahí es interesante debatir un poco la primera parte de tu pregunta, ¿no? Las resistencias están tomando esa forma. A mí me parece fascinante la manera en la que esta sociedad por primera vez reconoce la presencia, ¿no?, de los indígenas, la presencia y de ahí para arriba, las lógicas, las propuestas, digamos, ¿no?, de el repertorio táctico que tienen para las resistencias, que no es igual al de la ciudad siempre. Y sin embargo, en este momento, pues hay una resistencia que está muy inspirada en ese primer lanzamiento de los pueblos indígenas, que ante todo llamaba a una manifestación pacífica, ¿verdad? Los pueblos indígenas son quienes más golpeados fueron durante la guerra. Ustedes conocen, pues Guatemala es el caso de genocidio a finales del siglo XX en América Latina, y esa memoria está instalada, ¿no? Entonces, hay mucha más habilidad, digamos, ¿no? Y hay toda una cosmovisión del diálogo y del relacionamiento de otras maneras. Nosotros somos una sociedad posguerra que, por supuesto, se comunica mediante muchas formas violentas, pero lo que quiero decir es que se abren nuevos ciclos, ¿verdad? En la historia, yo creo que en Guatemala se está abriendo un nuevo ciclo, por lo menos para reflexionar y debatir todo esto. Y yo creo que ahí está la riqueza. Esto no había pasado antes. Casi siempre convocaba, por ejemplo, la Marcha del Agua de los pueblos indígenas y campesinos el día viernes, los camisas blancas contra la corrupción el sábado, luego el domingo otra cosa, y era como una fragmentación tremenda y una atomización de los movimientos sociales pues, que sigue existiendo. Tampoco quiero decir que ahora todos estamos en la unidad más romántica del mundo, pero que por lo menos por primera vez hay un punto de partida compartido, ¿no? Y bastante espontáneo, bastante, digamos, orgánico, que va fluyendo, ¿no? Por lo menos en una primera instancia yo esperaría que eso siga o que algo quede. Y luego con lo de la prensa, con respecto a la prensa, pues es lo mismo, yo comparto lo que Julio dice. En Guatemala me parece fundamental el papel de la prensa independiente, de la prensa más comunitaria. De hecho, ahí hay un medio que se llama así, prensa comunitaria, que son quienes han estado, pues después de los bloqueos, yo recuerdo, eran los únicos capaces de transmitir desde todos lados, porque son quienes realmente tienen presencia, ¿verdad?, en las comunidades, en la ruralidad, y ahí el papel de la prensa, precisamente por lo que tú dices, Julio. También en Guatemala hay una persecución. Comenzó la persecución que hubo durante las últimas décadas, ¿verdad?, cuando comienzan todos los conflictos socioambientales, pues desde México hasta la Patagonia. Allá también hubo criminalización, ha habido criminalización, presos políticos que normalmente eran defensores del medio ambiente, autoridades ancestrales, indígenas, defensores de derechos humanos. Y en los últimos años, pues esa criminalización se traslada, como en el caso de Nicaragua, hacia la prensa independiente. Hay, en este momento hay en prisión el director, digamos, de uno de los periódicos más grandes. Bueno, ya no existe, dejó de circular, de hecho, tras todos estos embates a la prensa, y varias operadoras de justicia y muchos otros en el exilio, ¿verdad? En ese sentido hay un fenómeno muy parecido, para nada en la misma dimensión o en la misma escala, pero creciente, ¿verdad? Y eso es lo que preocupa en Guatemala. Las personas tienen que exiliarse en cuanto tienen una orden de captura o un proceso abierto, porque de la fase del Ministerio Público a la judicialización, que en un minuto puede emitir la orden de captura, pues nunca se sabe cuánto tiempo puede pasar. Entonces la gente, ante esa impredictibilidad de su propia situación jurídica, sale del país como una medida preventiva, y eso es una nueva forma, ¿verdad?, de represión y de exilio a través del derecho. Y eso a la prensa, pues obviamente le está afectando. Como digo, en los primeros años del siglo claramente estaba racializada, en otras palabras, ¿no?, la criminalización, y hoy en día no. Hoy en día tocó a aquellos que pensábamos que no se iba a tocar, ¿verdad? Los jueces de mayor riesgo, en general, magistrados, activistas que estaban con sede en la capital, o
periodistas que habían tenido hasta hoy una especie de blindaje político y eso se terminó. Pensando un poco como en la región, ¿no? Vemos ahora las noticias en Argentina, va a haber un debate muy importante este domingo rumbo a las elecciones. Milei va arriba en las preferencias electorales, ¿no? Aquí en México suenan mucho ya las noticias de que Trump en el norte, en Estados Unidos, pueda quedar posicionado como un buen candidato a la presidencia de nuevo en ese país después de todo lo que hizo. Am, y vemos diferentes avances como de lo que se podría llamar, o de lo que le llamamos a la derecha, ¿no? En estos frentes. Y pareciera que en varios países de Centroamérica como que esta es como la regla, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, vemos pues todo el apoyo popular que tiene Bukele, ¿no? De poder haber resuelto de alguna manera, ¿no? No sé si resuelto es la palabra, pero haber tomado una acción contundente en contra de la delincuencia y que la gente lo acepte de alguna medida y diga, ah, esto va bien. Ayer durante el foro hablaban igual del papel de las religiones, por ejemplo, ¿no? Y de los grupos pentecostales en algunas regiones o de esos grupos en otros lados. Entonces, ¿cómo ven ustedes que se está configurando la derecha, ¿no? O estos grupos conservadores para permanecer en el poder, ¿no? O para ir guardando estos cotos que van teniendo. Bueno, la verdad es que yo ya no hago diferenciación de derecha o izquierda, porque Ortega se autoproclama de izquierda, pero mantiene una política neoliberal pura y dura y se sostiene en el poder a través de la represión. Eso jamás puede considerarse de izquierda, nunca. Entonces, yo creo que al final lo que está predominando es el sistema capitalista, que excluye y que para imponerse también recurre a la represión, a la criminalización y, y los países de la región tienen que ver a Centroamérica como un territorio estratégico y quizás yo digo como el núcleo del continente, porque mientras no se resuelvan los problemas estructurales de Centroamérica, la migración hacia Estados Unidos va a continuar por las razones que sean, por razones económicas, por persecución política, por avance del cambio climático, etcétera, etcétera, va a continuar mientras no se atienda lo estructural y la grave crisis de derechos humanos que hay en la región. Y eso también es sencillo. Yo creo que los países desarrollados como Canadá, para citar un ejemplo, en el caso de Nicaragua, la mayoría de las inversiones mineras provienen de Canadá, ¿verdad? Y hay criminalización a los movimientos ambientalistas que se oponen a ese tipo de proyectos. Hay criminalización y asesinato de indígenas en el Caribe Norte de Nicaragua. Desde 2015, 75 indígenas han sido asesinados en nuestro país por defender su territorio, únicamente por decir este territorio es autónomo porque tenemos una ley de autonomía. Demandamos que las personas no indígenas salgan del territorio y no me refiero a todas las personas, sino a quienes llegan a invadir y a imponer la violencia, que son temas que tampoco se conocen y se abordan de nuestro país. Esto por decirte un ejemplo, pero es que el extractivismo avanza en toda la región. Proyectos mineros, hidroeléctricos, proyectos forestales y ¿dónde, de dónde vienen esas inversiones? No vienen de Nicaragua, no vienen de Honduras, no vienen de Guatemala, vienen, es una cadena en realidad que provienen de los países desarrollados. Y creo que ahí hay algo importante que hacer y que seguir denunciando. Porque yo hacía el ejemplo de las migraciones, que ahorita en la región creo que es uno de los temas más importantes y cruciales. De Nicaragua desde 2018 hasta la fecha, en el contexto de la violencia política, ya van saliendo alrededor de 700.000 personas, ¿verdad? Y ya no mencionemos el tema del narcotráfico. 700,000 personas que para México parecen pocos, Ujú. ¿no? Pero para Nicaragua es mencionado como el 10% de la población. Un 10-11% de la Perdón población, la interrupción, pero ajá, para hacer la aclaración. que se han visto en la obligación de salir del país por las razones que les mencionaba. Porque no todo tiene que ver con persecución política. La economía del país se ha deteriorado y a la gente le cuesta vivir más. En Nicaragua, aunque sea el país más barato de la región centroamericana, el costo de la vida se ha aumentado y casi que te puedo decir que el país está dependiendo de las remesas familiares
porque es increíble la cantidad de gente que ha salido y que tiene que seguir manteniendo a su familia en Nicaragua. Esta pregunta, ¿no?, sobre el avance de las derechas, ¿no? O sea, cómo se han colado al Poder Judicial en el caso de Guatemala, cómo han, bueno, no sé si se han colado, pero cómo han permanecido ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, yo comparto en principio todo lo dicho, pero también pienso que la derecha o la izquierda no son solo no es solo lo institucional, digamos, también el pueblo define qué es cada cosa y en ese sentido me parece bien importante, bueno, estar dialogando contigo para poder hacer como un poco la comparación. Yo escucho a Julio, también pienso en El Salvador y es claro que allí eh, hay partidos políticos bien identificables y liderazgos públicos, digamos. Hay un presidente, una primera dama, con todo y lo que le dieron la vuelta, ¿verdad? Al verdadero rol que podría haber tenido en una democracia esas figuras, pero son personas, figuras, partidos que están en lo institucional. Creo que en el caso de Guatemala, la diferencia es que no hay un partido, un presidente fuerte, digamos, todos sabemos que los que están ahí, la propia fiscal general, ¿verdad? De la que se pide la renuncia y el fiscal Curruchiche, que es ahí un fiscal, digamos, uno de tantos dentro del tablero, ¿no? Todos sabemos que son perros guardianes de las mafias y que no hay un grupo, sino es como el monstruo de muchas cabezas, ¿no? Y eso es como la, lo que me parece interesante de poder comparar, de poder mirar la región no como una cuestión mecánicamente granítica, ¿verdad? Sino hay diferencias. Y creo que esto es en el caso de Guatemala lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Son grupos, son redes, no es este grupo, los propios empresarios no son una unidad, ¿verdad? O sea, es una cuestión bastante más, digamos, amorfa, ¿no? Y, y pues por supuesto que a través de estos grupos es que han entrado estos discursos, o sea, tú te pones a pensar en dónde están muchas sectas neopentecostales, por ejemplo, no están con el pueblo que busca transformaciones estructurales, ¿verdad? Más de corte económico y demás. Están por ahí, situadas como durante la guerra, con todo el aparato estatal y paraestatal de violencia institucionalizada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que también, como todo es cíclico, ¿verdad? Un poco pensando en, tú ponías el ejemplo de Argentina, uno mira también la propia Nicaragua, ¿verdad? Guatemala no ha tenido desde el 44 un momento de revolución o de transformación social profundo, exacto. Y a lo mejor esto no iba a pasar al estilo de Chile, que hay unas grandes revueltas, o al estilo incluso de Nicaragua, porque somos una sociedad que incluso tiene una posición geopolítica distinta. Estamos en el mero patio trasero, ¿verdad? Ustedes están un poquito más lejos. Lo que pasó en Bolivia y Ecuador. Bolivia es un país muy comparable a Guatemala o Perú, digamos, en términos demográficos, digamos, de población indígena, pero todo lo que ahí pasa no se puede digamos, transpolar mecánicamente a una realidad como la nuestra, con la geopolítica que tenemos también, ¿no? Y entonces todos esos factores me parece importante de tener en cuenta, porque por eso les decía, las cosas se están dando de esta manera por algo, porque eso también tiene una explicación histórica, y qué bueno que así sea. No podemos esperar que haya un copy-paste ni de los fenómenos sociales, ni de las revoluciones, porque cada contexto tiene sus propias dinámicas, ¿no? Y sus propias tensiones internas. Entonces, en Guatemala en este momento, sí, esto que tú decías, Arturo, están superposicionados todos estos discursos conservadores, retrógrados y demás, eh, pero también hay un momento de fisura que es muy interesante, ¿no? Que nos había dado y se está dando en este momento, en este punto, ¿no? De la historia. Tan importante que haya estos puntos de fisura, ¿no? Y como irse metiendo por aquí. Pero bueno, yo no me robo la palabra. No, o sea, justo y creo que es bueno como para ir cerrando por el tema del tiempo que también tenemos por acá. Pero ahora que tocan como este tema, ¿no? O sea, a mí me gustaría como recapitular esta conferencia política de acción conservadora, donde estuvo Jan Matei, por ejemplo, ¿no? O sea, como un gran invitado que tuvo la sede en México, donde el Milei también tiene ahí como algunos nexos. La derecha, la ultraderecha mexicana admira a Bukele, por ejemplo. Y parece que de repente durante muchos años hubo una desconexión por parte del gobierno mexicano con los gobiernos de Centroamérica, ¿no?
No es el caso tanto con las resistencias o los movimientos sociales que han como pugnado por esto, ¿no? Preguntar como con ese contexto y justo con esto que ya mencionan, si la salida no se puede agotar, como el ejemplo puede ser lo que pasa en Guatemala y en Nicaragua, con los partidos políticos, con la institución, con la democracia, como desde el Estado, ¿no? ¿Cómo construir entonces nuevas formas democráticas? Ya adelantabas tú algunas posturas, visiones, pero sí quisiera como ampliar un poco en esto también como para imaginar qué otra región es posible y cuál es el papel que debemos tener en México, ¿no? Quienes estamos impulsando otras agendas en este tipo de procesos, ¿no? Creo que el ejemplo más concreto y quizás la persona más autorizada para decirlo, no soy yo, pero el ejemplo más cercano es Guatemala, porque al final lo que uno observa es el cansancio de la población ante un sistema que tampoco le ha resuelto a la ciudadanía, ¿verdad? Y ante la falta de respuesta emergen grupos como Semilla, que como bien se dice, no es quizás semilla, sino es lo que hay detrás, el descontento que hay detrás en, en el caso de Guatemala. Esas rupturas que menciona Mónica, eh, sí siguen ocurriendo en la región, pero lamentablemente esas fracturas son difíciles de volver a sanar porque dejan un impacto terrible. Sociedades divididas, gente que pierde su identidad, su derecho a permanecer en el país. Entonces es bien complejo y lamentablemente una dictadura no cae en 2, 3 días. Nosotros tenemos el ejemplo con la dictadura de Somoza, ¿verdad? Que permaneció en el poder por más de 40 años. Y paradójicamente quien estuvo en ese movimiento se ha convertido en un dictador. Entonces lo cíclico se repite y no ha habido una oportunidad de atender los problemas de la región en el ámbito que merece, desde un programa integral de memoria histórica, porque hay heridas de la guerra en la región que no han sanado, y no solamente el caso de Nicaragua. Hay procesos de justicia en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, que no se han completado, y eso sigue siendo una deuda, y no se ha incorporado la atención psicosocial como una política de Estado. Y al final se termina repitiendo la historia, lamentablemente. Entonces yo tengo la esperanza de que realmente en Guatemala las cosas cambien, porque en Nicaragua el movimiento empezó así, autoconvocado, con estudiantes, con movimientos diseñados por la propia población desde cualquier municipio del país, pero cuando el régimen vio que su continuidad en el poder estaba comprometida, sacó las armas, ¿verdad? Y solamente así se ha logrado sostener en el poder. Sí, la pregunta es la pregunta del millón, yo creo, ¿verdad? Porque me haces pensar en cómo desde los años 90, por ejemplo, el zapatismo, ¿no? Es el clásico ejemplo y todos estos debates, John Holloway y cambiar el mundo sin tomar el poder, luego Bolivia una década después y la plurinacionalidad, ¿no? Ahí hay como un poco dos dimensiones que están todo el tiempo, mientras existan las instituciones, pues ahí nos toca un poco ir como el ratón que se muerde la cola. Yo creo que en esto, o sea, 2 décadas después de todo eso, a mí me parece que es bien importante seguir pensando en ese reto, ¿no? De, mm, de tratar de pensar como simbióticamente las dos cosas, ¿verdad? Porque como tú decías, la sociedad civil, las redes de los movimientos siguen y hay alianzas y eso es algo buenísimo de la globalización, ¿no? La globalización desde abajo y todo, pero también hemos entendido que muchos de los movimientos piden esas transformaciones también a nivel institucional. Entonces en Guatemala también hay varios proyectos de constitución nueva que buscan esa plurinacionalidad para que todos estos sistemas de autoridad, de justicia de los que yo hablaba, sean transversales al Estado, no estén todo el tiempo pidiendo una ventanilla especial, ¿verdad? Ay, la oficina de pueblos indígenas, la oficina de las mujeres, sino ser presentes, digamos, ¿no? Y parte de la lógica, de la forma de pensar que el pluralismo, digamos, llegue a ese nivel, ¿no?
transformar los tres poderes. Yo creo que el reto, pensando que hacemos contra el tiempo, ¿verdad? El reto es justo tratar de conseguir ese pensamiento más simbiótico, ¿no? Porque no es un camino o el otro, bueno, por lo menos hay lecciones que hemos visto en América Latina. Yo decía, bueno, no se trata de hacer un copy-paste, pero sí también de mirarse en aquellos semejantes a nosotros, ¿no? Y aprender de ahí para tratar, yo creo, de mirar simbióticamente. O sea, tener por un partido que quiera hacer estas transformaciones, pero tener una sociedad activa, ¿no? Tener una nueva constitución, pero tener un sujeto constituyente que sigue fiscalizando, que sigue participando, ¿no? Como un poco la doble vía. Yo lo dejo por ahí. No sé si quieres cerrar, despedirnos. ¿No? Adelante, adelante. Pues bueno, sí, como ya ibas diciendo, se nos acaba el tiempo, somos víctimas de la tiranía del tiempo y de los tiempos. Pues nada, agradecer muchísimo su presencia, ¿no? Ayer, durante el foro de Aluna, se hacía la pregunta de cómo ayudar, ¿no? Cómo seguir ayudando y comentaban, pues, implicarse, ¿no? Atender, replicar estos mensajes, e ir diciendo, en estos lugares las cosas no están bien. En todo el mundo hay muchos lugares en los que las cosas no están bien, ¿no? O sea, hay tragedias en todos lados. Sin embargo, pues hay que ir apechugando y acercándonos, ¿no? Y luchando acercándonos a estas luchas, ¿no? Para hacerlas de nuestras y de todos. Y pues nada, me quedo eso con el agradecimiento. Adelante, por Sí, favor. muy brevemente, yo creo que fortalecer las alianzas entre organizaciones regionales es un punto bastante clave, porque al final la solidaridad termina estando en los pueblos, en los movimientos sociales, porque uno no espera mucho en realidad de los estados. Yo puedo decirte, nosotros hemos encontrado a nivel internacional posiciones más firmes en contra del régimen de Ortega y Murillo, eh, de parte de gobiernos de ultraderecha, que de los propios gobiernos que se autodenominan progresistas, de izquierda, etc. Es que si me das el micrófono a mí, yo sigo preguntando, pero sí, ya nos tenemos que ir, pero pues de verdad, muchas gracias por estar acá y pues sí, ¿no? Estar como al pendiente de lo que pase y también pues estar replicando la información que surge desde Nicaragua, desde Guatemala, desde toda la región, porque sí, ¿no? La apariencia de que México supuestamente estamos desconectados de esta región, de que aquí no está pasando como estos problemas, creo que debemos de ir rompiendo ese cerco mediático, debemos ir abriendo discusiones, debates que pueden ser incómodos, pero que son bien necesarios para poder construir una mejor sociedad. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Yo pensé que ya te ibas a despedir así de todos. Bueno, con esto acabamos esta emisión de Los Pasos de la Semana de este viernes 10 de noviembre. Seguimos pendientes de los resultados, de quiénes van a coordinar las defensas de la transformación y de todo lo que vendrá a partir de eso. No nos sigan la pista aquí en pie de página y nos estamos en comunicación.